El día de hoy analizaremos documentos administrativos y legales. Son escritos mediante los cuales se comprueba, se justifica o se confirma alguna acción entre personas o instituciones. El día de hoy daremos algunos ejemplos y serán explicados brevemente, después analizaremos uno a uno. Iniciaremos con el recibo. El recibo es un documento mercantil que comprueba la compra de una acción o servicio. Por ejemplo, recibí del señor Juan Pérez la cantidad de 100 pesos por la compra de un jabón. Siguiente, el contrato. En el contrato también es un documento mercantil que sirve para regular los derechos y las obligaciones de las personas que están involucradas en ese contrato. Por ejemplo, yo le voy a vender un carro al señor Juan Domínguez y entonces Juan Domínguez me lo pagará el anticipo primero y después me va a pagar con cómodas mensualidades 6 años más. En ese contrato se especificará claramente cuáles serán las fechas y cómo se va a hacer la entrega del dinero. También existen los contratos laborales, donde yo me comprometo a trabajar para cierta persona y voy a recibir un salario por ir ciertos días a la semana y trabajar ciertas horas. Pero mis obligaciones son, y ahí en las especificaciones del contrato vendrán los detalles del mismo. Tenemos otro documento que sería la carta poder, donde yo le otorgo el poder a alguien de realizar algo en mi nombre. Tenemos el pagaré, que es otro documento mercantil que funciona. Si yo vendí una casa y Juan Pérez quedó de darme 200 mensualidades de 100 pesos, en el pagaré se estipulará cuántas mensualidades me dará, cuántas quedarán y cada cuánto tendrá que entregármelas. Otra es la factura. La factura es muy similar al recibo, pero este tiene la característica de que se incluyen más especificaciones. Por ejemplo, el RFC de las personas, el domicilio fiscal, y se comprueba para Hacienda. Entonces, a diferencia del recibo, donde nada más es él y yo intervenimos en la transacción, en la factura pues tiene finalidad fiscal. Tenemos el memorando, que es como una carta o un oficio, pero con menos formalidad. Es decir, me mandaron un memorándum del trabajo para que no se me olvide que tengo junta el viernes a las 8. Es una cosa chiquita y se hace generalmente entre las instituciones. Por ejemplo, las escuelas generalmente mandan memorándums para recordar juntas, reuniones, entregar papeles y cosas así. Otro documento legal es el acta de nacimiento. Todos tenemos un acta de nacimiento que dice dónde nacimos, cuándo nacimos, a qué hora nacimos, si nacimos vivos o muertos, quiénes son nuestros papás, quiénes son nuestros abuelos, y existen 2 testigos. Otra acta importante es el acta de matrimonio. Existen 2 contrayentes, entonces es el novio y la novia, y entonces vienen esos como datos. ¿Quién es el novio? ¿Quién es la novia? ¿Cuántos años tienen? ¿Cuáles son sus profesiones? ¿Quiénes son sus papás? Y la firma donde ambos están de acuerdo a celebrar ese contrato. Y también en el mismo contrato vienen bajo qué características se casaron. Pues decidimos casarnos bajo bienes mancomunados, que es que todo lo que produzcamos dentro del matrimonio se dividirá en partes iguales en el momento de una separación. O los contrayentes tienen sus propiedades y se van a dividir por personas, y entonces lo que yo construyo en el matrimonio y lo que él construye en el matrimonio es independiente. Existen también las actas de defunción, que es para decir o confirmar cuando una persona ha fallecido, y en esa vendrá dónde murió, a qué hora murió y de qué murió. Otro documento importante es el pasaporte. El pasaporte es un documento oficial expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ese sirve para que uno pueda entrar y salir del país. Es como tú eres ciudadano mexicano y entonces andarás por el mundo como ciudadano mexicano. Existe otro que es la visa.
Y la visa es similar al pasaporte, pero ese lo requieren los otros países. Por ejemplo, hay países que requieren que para que tú puedas ingresar a su país te den un documento. Estados Unidos es un ejemplo. Tú no puedes ingresar a Estados Unidos con tu pasaporte mexicano diciendo que eres mexicano. Necesitas además tu visa, donde el gobierno de Estados Unidos te da permiso de entrar al país. Hay otro documento importante que es el testamento, y el testamento es un documento que sirve para determinar qué se hará con los bienes que el fallecido tenga al momento del deceso. Por ejemplo, mi abuelita falleció y entonces ella tenía una casa, 2 perros, un carro, y entonces ¿a quién de sus personas cercanas le dejará como esos bienes materiales? Y por último, la cartilla militar. La cartilla militar la expide la Secretaría de Defensa. La cartilla militar funciona cuando un hombre mayor de 18 años presta su servicio militar al país. Generalmente se pide en los diferentes trabajos públicos o privados. Estos son los documentos administrativos o legales más importantes. Espero que les haya servido. Gracias.